buenas noches. Aquí estamos nuevamente desde el piso del Canal 22 haciendo el interés nacional y como todos los miércoles en compañía de mi queridísimo candidato a diputado nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, mi queridísimo Adrián Salvucci. Así es, Enrique, todo muy bien y estamos apoyando por sobre todas las cosas a Santiago Cunio para que llegue, por favor, al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados y empiece a patear traseros como solamente él lo sabe hacer. Es muy importante en este momento histórico para la República Argentina. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de lo que estuvimos haciendo la semana pasada. La Argentina está en guerra. Nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque esto es, como decía Sun Tzu, la madre de todas las guerras, la guerra psicológica. Sun Tzu decía, si hay guerra, que tu enemigo no sepa que hay guerra. Bueno, eso es lo que está pasando con la Argentina entera, con el mundo entero, pero bueno, nosotros no podemos hacer nada por el resto del mundo, sí podemos hacer mucho y es nuestro deber y obligación hacerlo por nuestro país. Por eso hemos decidido hacer el interés nacional. Adrián, la semana pasada hablábamos de cómo funciona el cerebro, cómo son las herramientas que ellos conocen en profundidad para someternos a esta guerra psicológica. Está claro que hoy todos, la gran mayoría, caminan por la calle sin tener la mínima conciencia de lo dormidos que están, creyendo cualquier cosa, en un estado de sopor vivo, con patas caminando por la calle. Exactamente, y por eso, tanto el programa pasado como este lo hemos llamado el ABC de la guerra psicológica, porque en el ABC de la guerra psicológica, dormir a la gente, digamos que es fácil, pero ¿de qué me sirve gente totalmente dormida que está roncando ahí, respirando, etcétera, que no entiende nada? No, me sirve una etapa intermedia, donde está dormida en el pensamiento y en el razonar, pero que esté despierta para poder activar, para que si yo le diga, anda a matar a aquel tipo, va y lo mata, anda y secuestra a este otro, va y lo hace, o anda y lleva esas bolsas de cemento adentro de aquel edificio, va y lo hace. Con lo cual necesitamos despiertos dormidos o dormidos despiertos. ¿Te acordás, Adrián, que en Antisistemismo Explícito pasamos imágenes de una avenida en Pittsburgh, creo que era la ciudad estadounidense? La avenida principal era un paneo desde un auto, yendo muy despacio, terrible, con la cámara enfocando. Miles de seres humanos, chicos jóvenes, podemos decir que conservaban algo de su humanidad, sí. Totalmente drogados, tirados en el piso o intentando caminar o intentando moverse, y era una escena de las más bizarras películas de Hollywood que hemos visto sobre los zombies. Hoy, sin llegar al extremo de estar drogados, la gran mayoría de los habitantes de este planeta estamos en una situación igual. Mucho tienen que ver estas porquerías desde ya, ¿no? ¿Cómo es esto, Adrián? Y fíjate vos que esto que vos estás diciendo tiene una aplicación clara, que ya ha sido identificada, ha sido planificada, ha sido redactada inclusive en informes para que se pueda utilizar, pero con una condición: que la gente no se dé cuenta. Ese es el tema de la hipnosis. La hipnosis lo que hace es, te mantiene despierto, pero adormecen el cerebro izquierdo. Por eso te ponen una cosita delante de los ojos, que van y vienen, uno va con el ojo, entra en una suerte de estado catatónico, hipnótico, no se duerme que se caiga, porque si se duerme se cae. No, pero este cerebro izquierdo, que es el que nos tiene que mantener relacionado con la lógica de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entró un amigo, entró un enemigo, apareció un peligro, saberlo, entenderlo. Bueno, eso se pone en una especie de stand-by, se lo pone adormecido. ¿Para qué? Para poder mandarle las instrucciones que quiero al cerebro derecho, que no se resiste. El cerebro derecho va a terminar haciendo intuitivamente lo que le diga el cerebro izquierdo. Entonces ahí está el truco, ya desde el siglo XIX que se conocen los efectos de la hipnosis. Y este aquí, que hace 42 años, más de 42 años para ser exacto, la CIA
y el ejército de los Estados Unidos hace un informe que se llama Análisis y Evaluación del Gateway Process, del proceso Gateway. ¿Qué es eso? Lo hizo Ejército de Estados Unidos en Fort Meade, que es uno de los fortines grandes en Maryland, en la parte noreste de los Estados Unidos, y está inclusive firmado por un teniente coronel que le dijeron: a ver, investiga lo que puedas, qué técnicas se conocen, no actuales, porque era poco lo que se conocía lo científico del cerebro nada más, pero remontate a 100, 200, 500, miles de años si querés, qué es lo que se conoce respecto de esta capacidad que hubo aparentemente de controlar el propio cerebro en beneficio propio, pero también cerebros ajenos. Entonces, esta persona que se llamó el teniente coronel Wayne McDonald hizo un informe que lo presentó a sus superiores en el ejército de los Estados Unidos el 9 de junio de 1983. Muy secreto, muy secreto. Entonces lo clasificaron, top secret. Esto no se puede divulgar. Pero según las leyes de Estados Unidos, dijeron, bueno, pero igual es top secret durante 20 años. 1983 quiere decir que en el 2003 tendría que ser divulgado. Se cometió un error, quizás, o a lo mejor no se cometió un error. Algún pícaro a propósito dijo 20 años y nada más que esos 20 años. Bueno, pasaron los 20 años. Cumplido el plazo legal. Claro, pasaron los 20 años, 9 de octubre del 2003, este informe es desclasificado. ¿Y qué se descubrió? Que en realidad había toda una metodología para, lo que ya dijimos en el programa pasado, cómo entrenar a ciertos hombres, en aquel momento eran hombres, mucho más que mujeres, hombres dentro del ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que tienen ciertas capacidades psíquicas, quizás heredadas, quizás genéticas desde luego, quizás aprendidas, pero cómo intensificarlas, cómo utilizarlas para que, llegado el caso, decirle, no, anda e infiltrate en el Kremlin y trae documentación secreta muy valiosa, sino no, quédate sentado en el living de tu casa y qué metodología puedes llegar a ver para que te transportes en forma virtual por capacidades no conocidas de la mente, no el cerebro necesariamente, la mente, más el cerebro, ¿por qué no?, más el alma humano, más otras fuerzas que todavía no se conocen, e indagar. ¿Se puede hacer eso? Y este teniente coronel Wayne McDonald estudió varias cosas muy interesantes. Estudió religiones antiguas, estudió el concepto de Kundalini, que es un concepto bien oriental. ¿Cómo? ¿Un oficial de Estados Unidos estudiando Kundalini? Sí, porque puede llegar a estar por ahí la clave que estamos buscando. Desde luego, distintas religiones, distintas filosofías, distintas tradiciones. Y como eso sería muy largo de explicar, voy a mencionar 2 ejemplos nada más. El primer ejemplo es que leyeron los trabajos de un señor israelí, ciudadano del Estado de Israel, pero desde mi punto de vista, uno de los genios máximos del siglo XX, duró poco, y ahora les voy a contar qué pasó, que se llamaba Yitzhak Bentov, asistido por su esposa. Nada de grandes laboratorios, nada de trillonarios, nada que ver con eso. Estuvo en el ejército de Israel, pero no trabajó porque toda esta investigación la hizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo, por más que fuera un israelí, no sé si era convencido, no era convencido, si era religioso, no era religioso, no importa. Pero escribió una serie de libros, uno de los cuales es Moviendo el péndulo salvaje, donde juntó el concepto de la conciencia y autoconciencia con la física cuántica, ya por allá, en realidad por los años 70, porque esto fue antes de 1983 que se hizo este informe. El informe se hace en 1983 basándose sobre este trabajo de este señor Yitzhak Bentov, que vivió poco, y ahora les voy a contar por qué. En definitiva dijo que justamente no es que el ser humano sea consciente, no es que mi cerebro es consciente. No es que ser consciente es no solamente ver, como estoy viendo ahora, la cámara, a Enrique Romero, sino, mucho más importante, verme desde afuera y ser consciente de que soy consciente. O sea, soy consciente de que lo que estoy hablando me hace consciente de todo lo que estoy hablando. Es una especie de redoblarse sobre sí mismo. Esto es un trabalengua, es un redoblarse sobre sí mismo. ¿Qué le pasó a este señor? Nació en 1923 y daba muchas conferencias muy interesantes, era muy poco conocido, y el 25 de mayo, mire la fecha, 25 de mayo de 1979, abordó un avión de American Airlines, un DC-10, que era una super aeronave de aquella época, en Chicago. El DC-10
estaba carreteando por la pista y se le cayó la turbina izquierda. Muy sospechoso. Se quedaron mucha gente pensando, porque es casi el único caso en la historia donde un despegue es frustrado por una turbina que se cae. Y hay 2 fotos, uno del avión volando así de costado y la siguiente foto es una gigantesca explosión. Había 270 pasajeros, incluido Yitzhak Bentov, que fallecieron, murieron, pero no sus libros. Y su mujer siguió con los diagramas y las explicaciones que daba él de cómo opera la conciencia en el universo y se llega a la siguiente conclusión, que todos somos conscientes, porque no somos como una planta, no soy como un árbol, no soy siquiera como una mosca, sino que justamente soy una criatura más elaborada y puedo acceder a la conciencia. ¿Por qué? Porque es el universo el que es autoconsciente. Muchos lo llaman Dios, otros lo llamarán Jesús, otros lo llamarán Buda, llámelo del nombre que quiera, pero es el universo, es el cosmos el que es autoconsciente. Ya intuido por muchas de las religiones, por supuesto, pero creo yo, a un estadio chiquito, porque sí, soy consciente, lo voy a decir para que nadie se sienta molesto por la forma como lo voy a decir, soy católico, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, sí, perfecto. Esa es la forma como la casta sacerdotal o la clase sacerdotal, como se lo quiere llamar, lo encapsuló y lo redujo para que un pueblo lo pudiera entender y en buena hora, en buena hora. Yo escribí un libro que se llama Estos tiempos finales, donde digo que el gran arquetipo de Occidente es la Iglesia Católica, que duró 2000 años y ahora se suicidó, pero eso es un tema aparte, lo tendríamos que mirar aparte, pero fue el gran arquetipo de Occidente. Y que hace el que es consciente de que todo el universo es consciente. Ya no necesita una religión y que venga alguien a decirle de afuera, lee lo que dijo este. No, ya lo siente, porque no lo entiende o trata de entender con el cerebro izquierdo, sino que con el cerebro derecho lo percibe directamente. Es como si alguien me dijera, a ver, explícame la 9ª sinfonía de Beethoven. Y te la puedo explicar, bla, 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 pero lo mejor, ¿cuál es lo mejor? Escucharla. Si tenés la sensibilidad, la vas a apreciar. Y si no tenés la sensibilidad, y bueno, un chanchito a lo mejor tampoco tiene la sensibilidad y no tiene por qué entenderla. A ver, todo esto parece de guión de películas de Hollywood. Esto que vos tratabas de describir de conciencia de sí mismo dentro de una conciencia que se mueve teniendo conciencia de sí mismo. La película Inception, con Leonardo DiCaprio, Orígenes creo que se tituló acá, es esto mismo que Adrián está intentando explicar. Las más bizarras películas de Austin Powers o de James Bond también intentan hacer esto. A ver, no estamos hablando de guiones de Hollywood, estamos hablando de informes de la CIA. Casualmente, que estamos citando es Analysis and Assessment de Gateway Process, Ahora voy a explicar por qué del año 1983. Hay trabajos antecesores a este. Este es del 83, es el más nuevo y del que nadie habló. Creo que estamos siendo los primeros en hablar sí, de señor. esto. Pero mucho se ha hablado del informe de Iron Mountain. Yep. También de armas silenciosas para guerras tranquilas. William Todos son Cooper. informes gubernamentales. Y si vamos más atrás todavía, tenemos todo lo que fue el desarrollo del proyecto MK Ultra, que viene desde la guerra de Corea. Se hizo allá en Corea, fuerzas norteamericanas, pero tomando como conejitos de India a los coreanos, por eso los llamaban candidatos de Manchuria. Entonces no estamos hablando de guiones de películas de Hollywood, estamos hablando de programas de las agencias secretas con objetivos concretos de controlar poblaciones. Y esto solamente lo que hizo Estados Unidos. Después tenemos lo que hizo Inglaterra en su Tavistock Institute. Ni hablar Rusia mismo, que ni sabemos nada. Y China, China, los nazis mismos tenían la Nerve para hacer todo esto. Entonces, es un tema central para el interés nacional estudiar la guerra psicológica. Para estudiar la guerra psicológica hay que estudiar todas las formas
que toma la conciencia. Implica bucear en todo esto que estuvimos diciendo, que vos acabas de decir, que es fundamentalmente claro y por eso de eso no se habla. Este teniente coronel Wayne McDonald investigó no solamente las religiones orientales y occidentales, aspectos, leyó e incorporó en su informe sus lecturas sobre Gurdjieff, sus lecturas sobre Castaneda, que muchos de ustedes lo deberían haber escuchado, de Fulcanelli, desde luego el gran psicoanalista Carl Gustav Jung, Solari Parravicini, no lo menciona específicamente, pero podríamos hablar de que Solari Parravicini, que son las psicografías de Solari Parravicini, soñaba, cerebro derecho, tenía un sueño que no lo entendía, pero cuando se despertaba le decía al cerebro izquierdo, escribí algo. Entonces, sobre esa psicografía, que era un dibujo nada más, ponía abajo una leyenda. Que para él en ese momento, que recién terminaba de soñar, ya había recuperado la conciencia porque acababa de despertar, le escribió algo. Y es notable la razón previsora que tuvo y que hoy en día es muy importante no solamente para argentinos, sino en general. Pero el tema a enfatizar, porque esto daría para hablar, dale. ¿Por qué el nombre de este informe de 1983? The Gateway Process, sí, porque se basó en lo que escribió y lo que explicó este israelí Yitzhak Bentov, sino también lo que hizo un otro señor norteamericano que se llamaba Robert Monroe, que lo que era un dueño de radios, estaciones de radio, y le gustaba mucho lo que era toda la parte electrónica del sonido, el audio, por así decirlo, para decirlo, estamos hablando de los años, ahora sí, 50 y 60. ¿Y qué es lo que descubrió este señor? Que si uno se pone un auricular, uno acá, y lo conecta a un amplificador, y le dice al amplificador, en el canal izquierdo mandame una señal de 100 ciclos por segundo. Ajá. Y en el canal derecho mandame una señal de 110 ciclos por segundo. ¿Qué es lo que hace el cerebro humano? Esto sí ya es el cerebro. Escucha la señal de 100 ciclos por acá, escucha la señal de 110 ciclos por acá, pero las dos se complementan y aparece una tercera señal que se llama el beat frequency, la frecuencia de oposición mutua, por así decirlo, de 10 ciclos. O sea, tengo 100 por un lado, 110 por el otro, y surge una nueva, el cerebro crea de la nada una nueva frecuencia que es la diferencia entre ambos. ¿Qué es lo que descubrió? Que eso sería uno de los pasos para poder unificar y coordinar el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. La propia neurología nos dice que hay muy pocas conexiones entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, son prácticamente independientes, salvo una parte, que no me acuerdo cómo se llama, ni corresponde que yo lo diga, porque yo no soy un experto en este tema, estoy repitiendo lo que pude ver que me parece que cierra mucho, que es la parte que coordina a ambos. ¿Y cuál es el secreto del budismo zen y de todas las experiencias místicas y del propio Gurdjieff y Castaneda y el propio Carl Jung, que también lo decía, hacer que los dos hemisferios trabajen juntos para que no hagan una pelea o una descoordinación? O sea, uno está durmiendo, despierta, pero cuando se logra unificar y coordinar, hacer simétrica la relación entre los dos hemisferios cerebrales, hay una especie de super despertar, hay un pensamiento superior en todo sentido de la palabra, o sea, ya no ser despierto, sino ser despierto e intuir, entender y ver. Y a esa persona, les puedo garantizar, es muy difícil engañarla. Quizás son los grandes profetas de la historia, quizás son los grandes genios, desde luego los artistas de la historia que nos han inspirado a todos, en la literatura, en la música, en la escultura, en la pintura, todo lo que uno quiera, desde luego también en la filosofía, pero justamente el despertar. Y ahí los que manejan el mundo, y con esto vamos ya redondeando, se dieron cuenta que lo más difícil es gente despierta. Entonces, ¿cuál es una de las... lo más peligroso. Y lo más peligroso. Una de las premisas fundamentales para quienes manejan el mundo, cómo hacer para que la menor cantidad de gente despierte y aquellos que despertaron, que no jodan. Y si se ponen a joder, llegado el caso... No, lo estoy diciendo como una imaginación, no hay pruebas de esto, que si toman un avión de Chicago a Los Ángeles y que a ese avión se le caiga la turbina izquierda y ya está, porque lo que hizo este señor Bentov era potencialmente, yo creo que él ni se dio cuenta, lo potencialmente peligroso que era, año 1979, estamos hablando de muchos años para atrás, podría llegar a esto, empezar a popularizarse, más gente entenderlo, más gente simplificarlo inclusive, porque sus libros son complejos, y de repente
gente de la población, no digo de Argentina, de los Estados Unidos de Norteamérica, un 30% de la población esté despierta. Qué peligroso, ¿eh? Y entonces le vas a poder decir, anda a votar. Ojo, demócrata o republicano, nada de hacer locuras, demócrata o republicano. Estos son tus celebrities, tenés que verlo. Esta es la película que tenés que ver de Hollywood o de Netflix o lo que sea. Esto es lo que tenés que hacer. Ah, y señora, me olvidé decirle, acabamos de declararle la guerra a Irak, así que sus hijos, ya sé que tienen 18 y 22 años, lo siento mucho, I'm sorry, los tiene que mandar a pelear a Irak. Y si vuelven en un cajón, y bueno, daño colateral, sorry, le haremos todo el simulacro de los terroristas. Exactamente. Que lo mataron. Lo hizo contra los terroristas. Que combatir el terrorismo. Por eso lo más peligroso para cualquier sistema de control planetario es la gente despierta, y hay todo un mecanismo que es la guerra psicológica, que doy este ejemplo chiquitito como un mecanismo para despertar, que hay que hacerlo lo menos conocido posible. También sirve para despertar muchas otras cosas, insisto. La religión, desde luego, porque la inspiración religiosa puede ser avasallante. En mi caso, la música. Yo soy un wagneriano totalmente perdido, en el mejor sentido de la palabra. Otro puede decir, no, a mí la música no tanto. La pintura, listo. Se va a un museo, se queda extasiado delante de una pintura. Porque, pinta. O pinta él mismo. Yo no tengo esa sensibilidad, esa capacidad. Está más hacia la música. Otro puede decir la literatura, otro puede decir... Las artes en general tienen esa función. Tienen exactamente esa función. Por eso, para sintetizar un poco lo que estamos tratando de decir, que es apenas tocar la superficie, ¿cuál es la meta? Y en Argentina, más que nunca, ¿cuál es la meta de todo ser humano? Despertar. Y le agregamos esto, que es una nota de color de hace un día y medio. Nos acaban de anunciar desde el Ministerio de Guerra, pero no se llamaba Ministerio de Defensa, no. Ministerio de Guerra, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, por instrucción del señor Donald Trump, acaba de decir, estamos en guerra planetaria. Yo lo voy a decir con mis palabras. Le acaba de informar al planeta que Estados Unidos y todo lo que está detrás de Estados Unidos y sus aliados le acaban de declarar la guerra a la humanidad. ¿Quién puede oponerse? Y se podría oponer Rusia, sí. Se podría, en la guerra militar, ¿no? Se podría oponer China, sí, y juntos podrían decirle, che Irán, che Corea del Norte y algunos otros aliados que tienen selectivamente, aliados completos o aliados parciales, che, interpreten lo que esto implica geopolíticamente, aunque no estén totalmente de acuerdo conmigo y con los rusos o viceversa, te conviene entender que, aunque es mayor el peligro de este señor que nos acaba de declarar la guerra a nivel planetario, que el no ponernos de acuerdo nosotros. Perfecto, eso es un tema geopolítico que en Argentina, en todo Iberoamérica, no podemos hacer nada al respecto. ¿Pero qué podemos hacer los argentinos? A, tomar conciencia. B, darnos cuenta que nos han declarado la guerra a nivel planetario y los multimedios no lo informan o lo ridiculizan, porque una de las cosas que dijo el secretario Hegseth es que no quiere más generales y militares gordos. No quiero más gordos en el Pentágono porque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no puede tener gordos y barbudos. Perdón, tu comandante en jefe anaranjado es bastante obeso, pero no importa, sigamos, no entremos en ese tema para no humillarlo. Sí, lo que podemos hacer los argentinos y todos los pueblos de Iberoamérica es despertar de esta realidad, pero despertar requiere esto que acabamos de decir. Despertar es un proceso desagradable. Si yo estoy durmiendo, calentito, entré a soñar, entré ahí con los ojitos, estoy roncando un poquito, etc. Lo más feo es que venga alguien a despertarme de repente. Si me despertaban como hace mi esposa o hacía mi mamá de hace muchas décadas, che, nene, levantate, hay que ir al colegio. Bueno, es un despertar dulce o es un despertar suave. Pero si viene alguien y me zamarrea, etc., despertate, imbécil, ya, bla, 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 mi primera reacción es sentirme muy mal, sentirme muy enojado. ¿Qué diablos te pasa que me venís a zamarrear de esta manera? Y recién cuando desperté, cuando miré a mi alrededor y me doy cuenta que en una de esas la casa se está incendiando, tomo conciencia, por eso me están zamarreando y me están despertando de esta forma tan violenta, y no solamente dejo de estar enojado con el despertador, sino que paso a estar agradecido al despertador. En pocas palabras, ¿qué significa todo esto? Que aún el despertar más violento y más jorobado es necesario. Y estos informes, como el que acabo de leer, es la forma de despertar a la gente.
Por eso fue calificado como un documento secreto, porque lo mejor es tener a la gente adormecida e hipnotizada, ojos abiertos, pero en lo político, jugando al ping-pong. Cada 4 años vota a la izquierda, uy, qué porquería, bueno, ahora vota a la derecha, uy, qué porquería, bueno, ahora vota a la izquierda, uy, qué porquería, y así van y vienen. Kirchner o Alberto Fernández o Macri y Milei. Y uno dice, pero ¿no te gustó Macri y Milei? Bueno, votarlo a Alberto Fernández. No, todo es una porquería. En Estados Unidos lo mismo. ¿No te gusta Biden? Votarlo a Donald Trump y vas a ver cómo te va a ir. Y ahora le van a decir, bueno, ¿no te gustó Trump? Ahora vas a votar a el que quieran inventar, porque siempre inventan sus mascarones de proa. Lo importante es estar despierto y ver la farsa de elegir uno de los dos bandos, izquierda o derecha, o elegir una de las dos religiones o de las 3 religiones, porque no pasa por ahí. O poner el San Benito de la culpa es de este, no, la culpa es de aquel. Es pensamiento unilateralizado y que es una forma del pensamiento hipnotizado y dormido cuando el secreto está en despertarse. Por eso mismo es imperativo para todos los argentinos, más que nada a esta hora, que nuevamente estamos frente a una encrucijada, salir de esta confusión, despertarnos. Es lo único que nos va a salvar. Ese despertar es individual, no es colectivo. Nosotros podemos llegar a cumplir esa función del despertador que te zamarrea, pero no es nuestra función. Nosotros simplemente somos un vehículo de un destino, si se quiere, necesariamente positivo para la Argentina. Pero quienes tenemos que transitar el camino hacia ese destino, somos cada uno de nosotros de manera individual. Eso tiene que quedar bien en claro. Por eso mismo nosotros desde el Interés Nacional lo que hacemos ahora es una invitación a tomar conciencia, al despertar, a no crean todo lo que nosotros les decimos, investiguenlos por sus propias cuentas. Le acabamos de dar los nombres de un montón de trabajos y de un montón de autores. Hoy es muy fácil googlearlo y ver si lo que dicen estos dos locos desde el Canal 22 son gansadas o tienen un sustento real. Y si ese sustento existe, ¿quiénes son los que están sacando provecho de este conocimiento? Y si uno va para arriba, siempre se encuentra a los mismos magos negros babilónicos que nos tienen totalmente hipnotizados. Esta por hoy es nuestra contribución en esto que hemos llamado el ABC o un ABC de la guerra psicológica, y la propuesta nuestra, que hacemos lo que podemos con los mínimos recursos que tenemos, es ante esta guerra psicológica elaborar los lineamientos para una contraguerra psicológica. Somos chiquitos por ahora, etcétera, y somos como una alarma, y una alarma uno puede tener como los viejos relojes que daban una alarma tremenda, un timbre, etcétera, o apenas un susurro. Bueno, aunque sea un susurro, puede llegar a despertar a más de uno. Bien, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente. Nosotros volveremos con más Interés Nacional por Canal 22 el miércoles que viene. Muchas gracias y ya saben, la mejor manera de colaborar con nosotros es difundiendo. Así que difundan, difundan y difundan. Chau Adrián, chau a todos, gracias.